Barbedo et al. En esta gráfica demuestra las comparaciones de contenidos de agua durante la maduración, durante la dispersión, que está señalada con flechas, y germinación de las semillas ortodoxas y recalcitrantes. Antes de la flechita blanca podemos encontrar RS, que significa semilla recalcitrante, y también OS, que significa la curva de las semillas ortodoxas. El momento de la dispersión para las semillas recalcitrantes se denomina TRS y está donde está la flechita blanca, mientras que la diseminación de las semillas ortodoxas para este gráfico se encuentra donde dice DOS, en la flechita más oscura. ¿Qué muestra esta gráfica? Bueno, está graficado el contenido de agua en porcentaje de peso seco en función de cómo se desarrolla una semilla. Así tenemos abajo el dibujo de la semilla ortodoxa que vimos en las diapositivas anteriores y vemos cómo el mayor contenido hídrico de desarrollo se encuentra cuando es mayor el tamaño de las semillas, ¿no es cierto? Bueno, si queremos comparar estos dos contenidos de agua, vemos que las semillas recalcitrantes se van a dispersar, sí, con una cierta inmadurez, o sea, no entran al periodo de secación, que en este caso es DDT, de las semillas ortodoxas, sino que caen antes cuando tienen un contenido de humedad que está en el orden de los 65-70% y van a empezar su germinación cuando este contenido, acá la semilla recalcitrante es GRS, el contenido de humedad en el cual comienzan a germinar, y esto oscila entre el 40 y el 35% más o menos. Tenemos que las semillas recalcitrantes, las que no soportan la desecación, que no tienen un periodo de desecación, generalmente son originarias de ambientes tropicales donde la lluvia es constante, entonces encuentran situaciones para germinar apenas se desprenden de la planta madre. Un ejemplo extremo de una semilla recalcitrante es la viviparidad, o sea, que ya empiezan a germinar estando en la planta madre, como lo vamos a ver en un ejemplo que más adelante les vamos a mostrar. Las semillas ortodoxas, mientras continúan en la planta madre, toleran ese periodo de secación y tenemos que se van a desprender de la planta madre cuando tienen 12% de contenido de humedad. Entre los 35 y los 12% hay una variación interesante de contenido de humedad de los cuales se desprenden las plantas madres, y esto depende, ahora se establecen semillas intermedias de acuerdo a si tienen esos contenidos intermedios de humedad, y digamos que las que están más cerca de los contenidos de humedad de las recalcitrantes van a ser semi-recalcitrantes, y las que están más cerca de las ortodoxas, semi-ortodoxas. Donde está la flecha amarilla, señala la línea punteada, que representa el comportamiento de las semillas recalcitrantes desde el final de su maduración hasta el inicio de la germinación. Tenemos que las semillas ortodoxas, en cambio, son de ambientes más templados, secos, o hay un periodo en donde no pueden germinar por factores atmosféricos, entonces permanecen sin germinar o en la planta madre hasta que encuentran las condiciones favorables, y por eso deben tener ese periodo de desecación para tolerarlo. Luego se desprende cuando las condiciones son favorables, se produce la germinación, y esto sería donde dice GOS, o sea, la germinación de las ortodoxas
se produce con contenidos hídricos, 45%, pero por distintos factores ambientales. Las semillas recalcitrantes tienen un alto contenido de agua en la madurez fisiológica y son aparentemente incapaces de desarrollar esos mecanismos de protección a la deshidratación que desarrollan las semillas ortodoxas y a los procesos metabólicos que suceden. Como dato importante, debemos saber que al comienzo de la formación de la semilla el contenido de agua es muy alto, generalmente por encima del 80% o 4 gramos de agua por gramo de peso seco para la mayoría de las angiospermas. Durante la maduración, el contenido de agua disminuye lenta y continuamente hasta alcanzar valores cercanos al 50% en relación al peso húmedo o 1 gramo de agua por gramo de peso seco. A partir de este momento es posible obtener resultados diferentes y las mayores diferencias pueden ocurrir en el proceso dependiendo de las especies y las características ambientales. Sin embargo, es crucial enfatizar que cualquiera que sea la categoría de las semillas clasificadas, ortodoxas, recalcitrantes o intermedias, la variación del contenido de agua hasta este momento del proceso es estrictamente la misma. Relación de maduración entre las semillas ortodoxas y recalcitrantes. Esta es una representación esquemática del mismo autor. Y tenemos que para las semillas recalcitrantes, el máximo vigor y secado de maduración podría nunca ocurrir o lo haría solo parcialmente. Y la máxima materia seca sería difícil de identificar. Al final del ciclo, las semillas recalcitrantes podrían desprenderse de la planta madre y dispersarse o comenzar a germinar dentro del mismo fruto, que sería el caso de la viviparidad. Por eso yo les dije que es como el ser semilla recalcitrante está en el extremo de ser vivípara. Después de la dispersión, dado que las semillas recalcitrantes son sensibles a la desecación, teniendo en cuenta que son de hecho semillas ortodoxas y maduras, son semillas que no completan su maduración en la planta, ellas podrían morir rápidamente si no encuentran un lugar donde germinar. Es el caso de las semillas de los robles, por ejemplo, que ustedes si van en otoño a buscarlas, si la semilla cayó en un lugar seco, se desecan y se produce una muerte de la semilla, porque es una semilla rica en grasas y las grasas se cristalizan y se terminan muriendo. En esta diapositiva podemos ver distintos ejemplos de semillas recalcitrantes. Tenemos que la Araucaria angustifolia, que es una especie nativa de la Argentina, es la primera a la izquierda. ¿Cómo conservarlas? Bueno, no son tratamientos pregerminativos, sino cómo conservarlas y guardarlas más tiempo hasta que las podemos sembrar o utilizar en vivero. Tenemos que Araucaria tiene 9 meses de longevidad. Las condiciones de almacenaje son mantenerlas, colocarlas en humedad para que se rehidraten, luego mantenerlas con esa humedad estratificadas en una turba húmeda o en algún material que las mantengan húmedas, y las condiciones de daño sería que las secáramos. La segunda es Abyssinia marina, que es la semilla del manglar, ¿no es cierto? Y esta semilla es vivípara, dura pocos días, las condiciones de almacenaje son húmedas y si la secan se muere. La que sigue es una avellana, dura 6 meses, se la puede mantener a 1 grado centígrado en bolsas de polietileno y también se muere si se secan. Las semillas de castaña sativa, 6 meses también en turba húmeda, en condiciones ambientales. Si hace calor tienden a germinar, que es el caso nuestro porque no son de nuestra zona, son
la zona del Mediterráneo, de tanto de Europa como, bueno, de Asia Media, digamos, de Asia Occidental. Estas castañas, si ustedes la colocan a temperatura ambiente en turba rubia y húmeda, tienden a germinar, y si la colocan en frío tiende a permanecer así por 6 meses hasta que venga la época adecuada para sembrar. Bueno, todos los robles más o menos tienen el mismo comportamiento. En Europa el Kergusuber la ponen en turba seca, en barriles de 60 litros. Nunca hay que disminuir la temperatura por debajo de 0 grados, ¿no es cierto? En -3 a -1, con recambio continuo de aire y 33 a 44% de humedad en la semilla. Y si no, lo pueden mantener más meses colocándola en la turba rubia, en condiciones de temperaturas bajas, ¿no es cierto? El Jungan nigra puede durar 4 años, hay que ponerlos a 3 grados en una fosa externa. El caucho, 4 meses, 7 a 10 grados en acerrín húmedo en bolsa de polietileno perforada. Y si bajan el contenido por menos de 20% de humedad, se mueren. Acá tenemos más especies con las características de recalcitrante. Les voy a nombrar el jacarandá micranta, que se puede mantener 3 meses o más, pero no bajarle el contenido de humedad de la semilla, o sea, mantenerla entre 12 y 7% de contenido, ya que se la considera una semilla semi-recalcitrante. Otra semilla estudiada por nuestro grupo es el Myrsiantes cisplatensis, que yo les dije que era una semillita que estaba dentro de un fruto negro. Ese fruto hay que mantenerlo con alto contenido de humedad. Si uno lo deshidrata, por debajo del 25% se muere. La longevidad puede ser meses, 2 meses, aunque si uno lo estratifica en turba puede mantenerse más, aunque cuando uno lo coloca con cierto contenido de humedad dentro de la heladera tiende a germinar. Así que la mejor forma para Myrsiantes cisplatensis sería colocarla a sembrar para lograr plantines. También tenemos el coco, el café, otras especies parientes del myrciante que son Eugenia involucrata, Eugenia uniflora, otro myrciante que es el pungens y el cacao. Y hay un artículo que se llama del A a la Z y habla de distintas especies recalcitrantes que hay en el mundo. Fíjense que la mayoría son de climas subtropicales. El mato se encuentra cerca de ríos, es una especie, por ejemplo, que crece en quebradas, es una especie típica del Cerro Colorado, pero también bien está en Catamarca, en la zona de Santa Fe, etcétera, pero cerca de zonas húmedas. Este otro que está acá en rojito, abajo, es el maitén, que también es recalcitrante. Bueno, pueden leer ustedes los otros métodos.